Muchas gracias. Muy buenas noches, colegas. Es un honor dirigir este curso, contando con el apoyo de distinguidos docentes del Perú como coordinadores, con el apoyo académico de ASPEFAN, a través del doctor César Pastor, el apoyo administrativo de María Rita, nuestra secretaria, de José Coronado y de José Carlos a la parte informática. Este, este curso que comienza hoy día es muy importante porque tiene como objetivo fundamental el revisar los aspectos más importantes de elaboración de preguntas y cada uno de los docentes aquí presentes que han sido designados por sus respectivas facultades tienen el compromiso de elaborar 20 preguntas, contando con el apoyo, conforme vamos a manifestarlo más adelante, de docentes de diferentes facultades que a partir del miércoles y el viernes van a tener 2 horas de 8 a 10 reuniones virtuales para ver algunos problemas de sus preguntas. Sin más preámbulos, vamos entonces, este es un paso muy importante pensando en el examen nacional de medicina. Vamos a... ¿Sí se está viendo, por favor? Sí, doctor, falta que le dé pantalla completa nomás, doctor. Ok, ahorita comenzamos. Ahora sí. Bueno, nuestra meta es el ENSI 2025. Ustedes pueden acceder a la página web de ASPEFAN y ahí pueden encontrar toda la información que vamos a resumir más adelante, ¿no? Este es nuestro contenido, es una prueba planificada, organizada, conducida y validada por ASPEFAN, dirigido a los estudiantes de medicina que culminan los cursos de ciencias básicas. El ENSI se aplicará en el año 2025 con aquellas facultades de ASPEFAN que voluntariamente deseen participar. Este es el tercer examen. El año pasado hubo uno, en el 2021, si mal no recuerdo, el primero. Este sería el tercer examen, ¿no? Estos son los objetivos: evaluar la suficiencia de los conocimientos en ciencias básicas alcanzada por los estudiantes de medicina que culminan sus cursos de esas ciencias básicas. Y con ello dar una información objetiva a las facultades sobre el nivel de conocimientos de sus alumnos y establecer un referente de conocimientos que oriente los procesos de desarrollo curricular hacia un aprendizaje de ciencias básicas integradas a la clínica. Una meta permanente es que las ciencias básicas estén integradas a la clínica. Esto tiene una base legal, la organización de arriba a abajo, tenemos la Asamblea General de PEFAN, el Consejo Directivo, el comité en sí, que es el equipo organizador y operativo responsable del proceso de tomar el examen, en los aspectos técnicos y pedagógicos, de elaborar la prueba, conducirla, supervisar y la seguridad del examen. Es designado por el Consejo Directivo a propuesta del Comité de Evaluación de ASBEFA. Con nosotros está el doctor Alfonso Zabaleta, que es parte del comité del ENSIP y que además va a ser un coordinador de los docentes de farmacología. Luego tenemos la Red Nacional de Ciencias Básicas, a la cual pertenecemos, y el que habla es el coordinador, pero pertenecen un docente designado por cada una de las facultades de PEFAN, de modo que ese es el siguiente nivel. Y tenemos, perdón, y tenemos los coordinadores en sí, que son los docentes para este examen, ¿no? Que han sido propuestos por cada una de las facultades a solicitud de PEFAN, que se van a constituir el nexo entre la facultad y el comité en sí. Y tenemos los talleres en sí como para elaborar las preguntas, que es lo que va a constituir la administración de este FAN de asesoría legal, ¿no? El examen nacional contará como participantes los alumnos de medicina que culminen los estudios correspondientes a los cursos de ciencias básicas y que han sido acreditados oficialmente por las facultades. Hay todo un proceso ya en marcha para el registro de los estudiantes. Los requisitos están ahí señalados, ¿no? Deben haber culminado o estar culminando sus estudios de ciencias básicas. El ENSIT, que es el examen
en ciencias básicas, las preguntas provendrán exclusivamente del banco de preguntas. Las preguntas que vamos a elaborar en este taller, después de haber sido revisadas por un grupo de expertos, van a pasar al banco de preguntas. Y de ese banco de preguntas, de acuerdo a las tablas de especificaciones, eligiendo las preguntas al azar y luego y revisadas, constituir el examen, ¿no? Los conocimientos serán extraídos de las competencias esenciales del estudiante de ciencias básicas, aprobadas por la red de ciencias básicas. La red de ciencias básicas ha elaborado la tabla de especificaciones de las 8 materias que están ahí señaladas, que son anatomía, embriología, histología, patología, bioquímica, fisiología, farmacología y microbiología con parasitología. Las preguntas se elaborarán con formato de pruebas objetivas, con 4 alternativas, con una sola respuesta correcta, como lo mostraremos luego. Tendrá una estructura de preguntas integradas, con presentación de caso con orientación clínica en un porcentaje no menor del 70%. Si es un caso, con orientación clínica. Los conocimientos evaluados deberán ser reflejo de la aplicabilidad de ciencias básicas para el proceso formativo del médico. Y la prueba constará de 100 preguntas a desarrollarse en 2 horas. No existe puntaje negativo. Se va a desarrollar el INSET de manera presencial. La primera vez fue virtual, el año pasado fue presencial en cada una de las facultades, y eso ya la coordinación los encarga el comité de INSET, ¿no? eh, con todas las medidas de seguridad, y los resultados del ENSID son inapelables, van a ser calificados de forma automatizada y centralizada. Cada facultad recibe un informe general consignando los puntajes de cada uno de sus alumnos, el promedio de la facultad, el promedio nacional, tanto en forma general como por cada una de las 8 áreas. Bueno, la Asamblea General de AFEFAM, a través del comité directivo, recibe un informe con los datos estadísticos. Y cada participante tendrá un informe personalizado, ¿no? Que estará disponible con la medida de privacidad y seguridad requeridas en la página web. Cada uno va a saber cuál ha sido su resultado, ¿no? Y aquí están las tablas de especificaciones que las pueden revisar simplemente para señalar las 8 materias, que anatomía tiene 16 preguntas en 9 subáreas, en biología 7 preguntas, con histología 9 preguntas, bioquímica 9, fisiología 16, patología 16, farmacología 16, microbiología 11, ¿no? Y el grado de dificultad, el grado de dificultad, hay de las preguntas, de mayor dificultad del 5 al 15%, de mediana dificultad del 40 al 60% y de menor dificultad del 25 al 40%, ¿no? Aquí están las subáreas de anatomía, las subáreas de histología, las subáreas de embriología, de patología, que tiene más subáreas, de farmacología, de bioquímica, de fisiología, de microbiología y parasitología. Ahí están todas las áreas. Y aquí está el sílabo, que ustedes van a tener oportunidad de revisarlo en la plataforma. Seguramente va a estar colgado, José Carlos, ¿no? Y entonces el curso comienza hoy día y termina el 14 de noviembre. Es un total de 32 horas. Vamos a mostrarles cómo se van a distribuir. El horario de 8 a 10, ¿no? Vamos a contar con el apoyo técnico, como lo dije, del doctor César Pastor, de la licenciada María Rieta y del ingeniero José Carlos Quispe. Y este es el Asumía. Y bueno, comenzamos hoy día, tenemos 2 horas aproximadamente y 1 hora independiente de trabajo de ustedes, son 3 horas. El miércoles 5 de noviembre tenemos 2 horas de reunión. Se van a distribuir en 6 equipos, cada equipo con un coordinador de 8 a 10. Ya les van a hacer llegar el enlace, todos vienen al aula y luego se reparten en grupos. Y entonces van a tener oportunidad de revisar o de comenzar a revisar las preguntas que elaboren, que deben ser al final 20, el día miércoles 5 y el día viernes 7 de noviembre de 8 a 10. Les sugiero
que vayan después de esta reunión y conforme les voy a explicar en el sistema José, el ingeniero José Carlos, vayan elaborando sus preguntas para tener materia para trabajar. El viernes 7 de noviembre, entonces en la segunda reunión, y a la mano derecha en la columna están las horas supuestamente de trabajo independiente. El lunes 10 de noviembre nos reunimos otra vez y se va a explicar, lo va a explicar César Pastor ahora algunas, quizás unas breves palabras. El doctor César Pastor se va a explicar cómo se va a emplear la inteligencia artificial a través de un prompt que lo ha diseñado Stefan. Bueno, y luego el jueves 13 de noviembre, después de revisar por inteligencia artificial las preguntas, se entrega el día 13 de noviembre, se hace la entrega final, ¿no? Y el viernes 14 de noviembre tenemos la última reunión. Y ahora aprovecho para señalar los coordinadores, el doctor Michán Malca, que está presente. ah, Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Muchas gracias. Michán Malca, presente, está aquí Sí, doctor. presente. Sí, Bueno, doctor. aquí Buenas está noches. con Muchas usted. gracias. Muy Gracias. bien, gusto. Voy a ir presentando uno por uno. Bueno, yo voy a encargarme de microbiología y parasitología. El doctor Walter Huitón, ¿está? Sí, sí, doctor, presente. Bien. El doctor, perdón, se va a encargar de biología y histología, el doctor Alfonso Zabaleta. Y El buenas cabo, noches, Jorge. Aquí él presente. es, él es de farmacología. Y en estos días, el próximo lunes, va a estar juramentando como vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina. Yo me confundí de día. Bien, el doctor Mario Carrión, chambilla de fisiología, Buenas está noches, presente. profesor. Buenas noches con todos. Noches, el profesor de la Universidad de San Marcos, si mal ¿no? Así Muy es. bien. Y el doctor Omar Reyes Morales, Buenas noches, doctor. Omar Reyes, Buenas noches, doctor. gusto de tenerlo, doctor Reyes. Bien, el doctor Omar Reyes se va a encargar de patología, ¿no? Bien, entonces ya eh, seguimos entonces con la presentación. No sé qué pasó ahora. Disculpen, como siempre, siempre hay una. Creo que me he equivocado de archivo. A ver, creo que está aquí. Sí, creo que está aquí. Ahora sí. Seguimos, disculpen. Bien, entonces los contenidos están así programados. Hoy día, lunes 3, vamos a hacer ya se hizo la presentación del curso. Vamos a hacer una revisión del cómo, de tipo de cómo se elaboran las preguntas, ¿no? Después, José Carlos nos hará una explicación de cómo es muy importante cómo ingresar las preguntas a la plataforma, ¿no? Eso va a ser muy importante. César Pastor nos podría hacer muy rápidamente, porque vamos, ya le hemos hablado, solamente ¿no? Y de ahí a trabajar y nos reunimos como hemos señalado el miércoles y viernes, y el lunes cada uno con sus coordinadores, y el lunes 10 de noviembre de 8 a 10, entonces se va a explicar cómo se va a utilizar la inteligencia artificial, ¿no? En las preguntas que cada uno ha elaborado, ¿no? Y es muy importante porque ustedes, seguramente que todos ustedes ya tienen experiencia de emplear la inteligencia artificial. Ah, y ya sabemos que hay que confirmar alguna información, pero nos va a dar una visión imparcial, entre comillas, digamos, de cómo está nuestra pregunta elaborada y con algunas sugerencias que nosotros podemos asumir si consideramos conveniente, seguramente que sí. Bueno, mejoraremos nuestras preguntas y tenemos tiempo suficiente desde el lunes 10 que comenzamos a aplicarlo
hasta el día jueves para mejorar nuestras preguntas y las tendríamos ya listas para que el viernes 14, igual en una plenaria por grupos, cada uno con sus coordinadores les van a mostrar algunos resultados que conocen de la inteligencia artificial con ejemplos de las preguntas, ¿no? De algunas preguntas de las preguntas. Entonces, y ustedes aprovecharán pues para hacer el feedback definitivo, ¿no? Entonces, ese es el trabajo. Es un trabajo laborioso, pero ustedes, todos nosotros, todos ustedes, hacemos preguntas, estamos acostumbrados a hacer preguntas, así que, y algunos incluso conocen muy bien el formato de ASPEFAN, así que no va a ser novedad, pero también véanlo por el lado también positivo de que van a aportar al éxito del examen que se va a celebrar el 5 de diciembre. O sea, por un lado vamos a usar uso de inteligencia artificial, vamos a refrescar, vamos a tener la oportunidad de escuchar la opinión de de docentes con experiencia en hacer preguntas de este tipo, del ENAM y del ENSID. Nos vamos a enriquecer todos y también de paso vamos a apoyar al éxito de este examen que a todos nos interesa, porque todos somos docentes de ciencias básicas y todos queremos saber cómo están nuestros estudiantes de nuestra facultad en la materia que enseñamos y de repente algún tema ahí que podríamos... ¿Alguien pidió? Muy bien, y ahora es importante la evaluación, ya sabemos que puede ser formativa o sumativa, puede ser oral o escrita, en este caso va a ser escrita, ¿no? Y vamos a ver, pues ahí la pirámide de Miller que todo el mundo conoce, donde están las competencias, él sabe cómo, muestra cómo hace, y cómo se puede evaluar, ¿no? Cómo él sabe cómo y él sabe, ¿no? A través de la evaluación teórica, y aquí están las preguntas de opción múltiple que vamos a preparar, ¿no? Y también sabemos que nuestras preguntas, eh, en la taxonomía de Bloom, lo mínimo es el recordar, entender, aplicar, analizar, evaluar y ya lo último es crear. Vamos a intentar, en la medida que podamos, que nuestras preguntas no sean solo memoria, sino que tenga una taxonomía mayor. Y el tipo de pruebas escritas, ahí las tenemos, vamos a usar la selección múltiple y son los instrumentos más utilizados, ¿no? Y muchas veces es el único instrumento. Ya sabemos que el ENSI por ahora usa pruebas objetivas. El ENAM ha comenzado hace años con pruebas objetivas de opción múltiple y bueno, la tendencia es que más adelante se haga el código. Eso ya saldrá adelante. Estas son las ventajas de estas pruebas de opción múltiple. Igual a mayor efectividad que otro tipo de pruebas, confiables, con poca ambigüedad y menor adivinación. Que todo depende lógicamente de la calidad de la pregunta. Discrimina los niveles de aprovechamiento. Es flexible. Se pueden usar prácticamente para todo tipo de contenido y son fáciles de calificar. Pero la desventajas es que no mide la creatividad o la habilidad para resolver problemas, aunque con los casos clínicos eso se mejora, dificultad en la construcción, no es fácil hacer preguntas bien hechas, ¿no? Evaluar resultados de aprendizaje a nivel verbal, demanda mucho tiempo en su elaboración, bueno, y la validez de un examen como este, ¿no? Los aspectos de validez son adecuados para medir un aspecto amplio del conocimiento y se pueden usar con seguridad para medir los componentes relacionados con los conocimientos y hasta cierto punto la capacidad de aplicarlos, ¿no? La aplicación de esos conocimientos en la resolución de los casos problemas, de los casos clínicos, ¿no? Siempre y cuando se formulen adecuadamente. De eso se trata, de eso vamos a revisar ahora y con sus coordinadores. Se puede evaluar también el razonamiento clínico y la toma de decisiones. Por otra parte, tienen otra ventaja y es que son fáciles de administrar y corregir, especialmente con números altos de alumnos, que es el caso de todos nosotros, ¿no? Y el contenido del examen, ¿no? El examen debe coincidir con los objetivos del curso. Tenemos que evaluar cuando tenemos unas pruebas, unas preguntas de acuerdo a los objetivos. Las preguntas tienen que valorar el contenido de la materia que estamos enseñando. En este caso sería el contenido
de las materias que nos toca hacer las preguntas, ¿no? Que es 8 materias. Y entonces están hasta las especificaciones que les hemos señalado, y cada pregunta debe centrarse en un concepto importante, ¿no? Que normalmente será un problema clínico común o potencialmente grave, o un aspecto importante de las ciencias básicas, que es el tema que nos toca. Se deben evitar preguntas que evalúen conocimientos de datos triviales, ¿no? Eso tiene sentido, es de sentido común, pero pudiera ser que alguna vez nos haya pasado. Y los componentes de las preguntas de opción múltiple SPEFAN están aquí. Hay una parte que es el tallo enunciado, las funciones alternativas, el contenido, el formato y el estilo. Y de eso vamos a hablar ahora. Y voy a ir mencionando algunas reglas que seguramente todos conocemos, pero que sí es bueno que nos las refresquemos para tenerlo en cuenta ahora que vamos a elaborar las preguntas, y para que seguramente nos va a ocurrir que a pesar de conocer, si pudieran apagar ese micro, por favor, y seguramente nos va a pasar que a pesar de conocerlas, algunas veces dejamos de cumplir alguno de estas reglas. En primer lugar, el enunciado tiene que ser claro, las tres es claro, que se entienda, concreto y completo. Concreto, sin muchas palabras, las palabras necesarias. Completo, que tenga toda la información suficiente para que el alumno pueda elegir una de las 4 alternativas. Y claro que lo entienda, no tenemos que hacer mucho, usar mucho, no confundirla y dar demasiados datos, ¿no? Datos innecesarios que confundan al alumno, que no sea que se demore tanto en entender la pregunta antes de contestarla, ¿no? Incluir la idea central en el tallo y no las opciones, o sea, en el enunciado ahí debe estar la idea central, no trasladarlo a las opciones, porque eso le complica la vida al estudiante, ¿no? Hace la pregunta innecesariamente compleja. O sea, la idea central tiene que estar en el tallo. Un buen enunciado permite responder sin necesidad de mirar las opciones. Eso nos ha pasado a todos, seguramente. Queremos el enunciado y ya sabemos las respuestas, sin necesidad de mirar las opciones. Bueno, así debería ser, ¿no? No es necesario poner marque la respuesta correcta, bueno, eso está ahí además, pero antes todos hemos hecho exámenes en nuestros tiempos mozos donde nos ponía marque la respuesta correcta, ¿no? No hace falta, porque buscamos la correcta y sabemos. Y por eso también no es bueno preguntar lo incorrecto. No es en todo caso, preguntar sobre lo que no se debe hacer, pero no preguntar lo incorrecto, porque eso también crea conflicto al alumno. Evitar adornos, verbosidad innecesaria. En la Facultad de Medicina Nacional, donde tuve oportunidad de dirigir la Oficina de Educación Médica, durante muchos años hacíamos talleres y revisábamos las preguntas de las materias de ciencias básicas, nos llegaban a la oficina, y entre todos, usando un patrón, evaluábamos las preguntas y hacíamos talleres, y se veía como una pregunta pues, que pudiera tener 10 líneas acababa terminando en 3 líneas, en 4, porque había demasiados adornos, ¿no? Y algunos decían que tenían la habilidad de cortar, ¿no? En la tijera, ¿no? Y uno presentaba su pregunta y veía cómo en el taller la pregunta se iba reduciendo porque se habían usado pues, adornos, ¿no? Verbosidad innecesaria. El enunciado, con todo, tiene que ser claro, concreto y completo, pero tiene que ser por consiguiente breve. Que no se demore el alumno. Mire que van a desarrollar 100 preguntas en 120 minutos, más o menos 1 minuto y algo por pregunta, y no va a ser que solo leerlo ya se le pase el tiempo, ¿no? Eso tiene que ser breve. No incluir elementos, es volver a repetir, no incluir elementos superfluos ni exceso de información que no viene al caso. La prueba es que si lo borramos, la pregunta sigue siendo igual, o sea que estamos colocando datos innecesarios. Pero al mismo tiempo,
debe contener todos los elementos necesarios para contestar la pregunta, porque si no, ¿de qué manera, no? Y si hiciéramos esto, ya habríamos dado un gran paso por la calidad de la pregunta. Y de hecho, la inteligencia artificial nos va a ayudar, nos va a revisar también todo esto, porque todo eso lo... El enunciado claro, aquí un poco insistir, dice, el enunciado de las preguntas debe generar una pregunta clara y debe ser posible llegar a la respuesta con las acciones ocultas. Para determinar si la pregunta está centrada en un tema en particular, se deben ocultar las opciones y observar si la pregunta es clara y si los alumnos pueden intentar responderla solamente a partir de la información en el enunciado. Si no es posible, hay que revisar el contenido. Y aquí hay un ejemplo, eso que está en azul es un poco afectivo porque son las preguntas que revisamos en los tiempos que estaba en la Oficina de Educación Médica, ¿no? Y aquí pongo uno. Pon preguntas sacadas de ahí, ¿no? Son características clínicas del síndrome de Turner, señalen lo incorrecto, ¿no? Que no se debe usar, ¿no? Frecuentes anomalías de ion en herradura, es una monosomía de estatura baja, puede haber agenesia o disgenesia gonadal, como amenorrea primaria, es un trastorno genético XO frecuentemente asociado a paladar ojival. Bueno, lo incorrecto es la letra A. Como sabemos, las preguntas FEFAN, la primera respuesta es la correcta. Pero no se debe usar, pues no usar lo incorrecto. No, no es bueno. Perdón. Dice, usar la negación solo cuando es importante. Por ejemplo, y se pone con mayúscula y mire bien señalado. ¿Cuál de las siguientes alteraciones no interviene en la génesis de hiperparatiroidismo secundario en insuficiencia renal crónica? No está en la respuesta. He tenido oportunidad, porque tenemos algunos añitos trabajando en Expefan con algunos de los colegas presentes, estar en los encierros de ENAN y haber sido testigo de cuántas preguntas que eran con negación eran, digamos, eliminadas, ¿no? Que podrán haber una o dos, pero no más, no muchas más, ¿no? Que lo ideal es no usar la negación, porque luego puede haber la doble negación y el alumno se confunde. Entonces, en la medida de lo posible, no usar la negación, salvo que querramos señalar algo muy particular donde el no es muy importante y lo ponemos con mayúscula. Pero habitualmente no ocurre. Y entonces ya hicimos el enunciado. Vamos para la segunda parte, que son las opciones o alternativas. He intentado simplificar, porque hay muchas reglas, pero hemos intentado simplificarlas y aquí van. El número de opciones usadas por ASPEFAN es de 4, pero cuando comenzó ASPEFAN, el INAM, perdón, que son los exámenes, nuestros exámenes precursores, eran 5. Ahora son 4. Y en México se usan 4 y acá en Trujillo, en la Facultad de Medicina, se hizo un trabajo que se fue presentado al Congreso de Educación Médica y quedamos en tercer lugar, si mal no recuerdo, o segundo, no me acuerdo. Y entonces, bueno, pues el doctor Salcedo, que ha sido el promotor de muchos exámenes, él con toda esa información y se acordó que los exámenes eran de 4 alternativas y de hecho nosotros en la Facultad de Medicina de la Nacional y ahora en UPA usamos preguntas con 4 alternativas, ¿no? Y creo que la tendencia, ¿no? Todos tenemos la experiencia de que a veces queremos hacer incluso con 4 alternativas, a veces la cuarta alternativa nos cuesta conseguirla, ¿eh? Se imagina la quinta, ¿no? Ya es un... Bueno, entonces la respuesta correcta va en primer lugar, así vamos a hacer nuestras preguntas. Hay que asegurar que solo una de las opciones sea correcta. Eso que parece una perogrullada es así. A veces seguramente más de uno podremos recordar que hemos preparado una pregunta y si nos pasó, pues habían dos respuestas, ¿no? Y los alumnos reclaman y hay que dar el punto al alumno, ¿no? Solo una de las opciones. Y ahora nuestras preguntas van a ser filtradas y ahí va a salir. Esperemos que sea solo una. Hay que asegurarse que solo una. La extensión de las alternativas debe ser similar. En la medida de lo posible, todas las 4 alternativas tienen que tener la misma longitud.
Porque si no, habitualmente la respuesta está en la que tiene, no siempre, pero ya eso también el alumno lo confunde, porque él puede elegir la que tiene más, la alternativa más larga, ¿no? Por eso, para evitar eso, mejor que todos sean muy parecidas. Igual, no usar ninguna de las opciones, ¿no? O todas las anteriores, ni A más B y C más D o similares, ¿no? Ya no debiéramos hacer preguntas en nuestra práctica, en la facultad, en la medicina, esas preguntas que terminen con ninguna de las opciones o todas las anteriores. Eso no debiera usarse, ¿no? Y mucho más cuando se combinan. Arriba ponen excepto y abajo dice ninguna de las opciones. Entonces es el excepto, ¿cuál es un peor? O todas las anteriores. Entonces hay que evitar eso. Y, y está porque ya se imagina, si son cuatro preguntas, cuatro alternativas, si ponemos ninguna y todas, ya nos quedarán dos alternativas nada más, ¿no? Si tuviéramos, si fueran las otras, ¿no? Dice, la extensión de las alternativas debe ser similar. Fíjense, dice, se considera trastorno disruptivo de la niñez. Esta es una pregunta de pediatría, no es para ciencias básicas, pero bueno, ahí va, solo para que vean el ejemplo. Trastorno del comportamiento e hiperactividad. B, depresión. C, retraso mental y el espectro del autismo. Evidentemente, la primera pregunta es más larga, ¿no? No tengo que decirles más, ¿no? Y además esa era la respuesta, ¿no? No usar todos los anteriores o ninguno de los anteriores, ¿no? La función renal del neonato se caracteriza por, ¿no? Filtración glomerular disminuida, capacidad de concentración disminuida, disminución de la capacidad de excretar sobrecarga de sodio y todas las anteriores, ¿no? Que hemos dicho, no se recomienda usar eso. Esta es una pregunta sacada del banco de esos cursos que hacíamos en educación médica en la Facultad de Medicina Nacional. Y ahora respecto al contenido, ¿no? O sea, la temática de las preguntas, dice, cada pregunta debe reflejar un contenido específico y un solo comportamiento mental, tal como se requiere en las explicaciones del examen. O sea, yo no puedo hacer una pregunta y decir, donde cada alternativa se refiere a cosas totalmente distintas, ¿no? Una pregunta donde el enunciado es muy general y ya lo diversificamos en las alternativas. Tiene que ser un contenido muy específico, muy concreto. Como diríamos en el mal romance, no podemos mezclar papas y camotes. Todo tiene que ser de un solo tema, de un monotemático, el tema donde va la pregunta, ¿no? Pasar cada pregunta en algún punto importante del contenido, aprender, bueno, deberíamos elegir el contenido en un punto importante y evitar evaluar contenidos triviales. Seguramente todos tenemos la experiencia de hacer una evaluación sobre 5 clases, 6 clases, y ponemos los contenidos de las 6 clases, y yo por lo menos particularmente lo hago. Si tengo 6 temas y tengo 20 preguntas, pues hago 3 preguntas por cada uno de los temas y de una manera muy concreta, ¿no? Lo más importante del contenido, un punto importante, no cosas triviales y de menor orden, porque no queremos que los estudiantes aprendan las cosas triviales, sino que aprendan las cosas importantes. Usar material novedoso, pues, se pueden usar imágenes, ¿no? Bueno, y eso ya para medir aprendizaje de un nivel superior, en fin. Parafrasear el lenguaje del libro, no tenemos que copiar lo que dice el texto, ¿no? Por el miedo a que nos puedan decir que no es correcto lo que le preguntamos. Si enseñamos a los alumnos a parafrasear, hagamos también nosotros, ¿no? Para evitar también hay alumnos que se memorizan los textos tal cual, aparece, o las diapositivas tal cual. Que cuando le cambiamos el orden, ya no contestan porque están estudiando de memoria. Entonces hay que parafrasear, dar el esfuerzo ese de parafrasear el texto, ¿no? El contenido de cada pregunta debe ser independiente del contenido de otras preguntas, eso ya se tiene, y eso ya está bien establecido, pero antes había algunos que hacían una pregunta y de ahí sacaban 4 preguntas y se referían siempre al contenido. Si la respuesta de la pregunta 5 hubiera sido tal, usted diría tal, ¿no? Hay que evitar. Cada pregunta es independiente, ¿no?
mantener el lenguaje sencillo apropiado para cada grupo de estudiantes. Y eso especialmente a nosotros que somos docentes de ciencias básicas, cuando hacemos preguntas usando casos clínicos, aplicando casos clínicos, lo básico, pues, ¿no? Hay que tener cuidado, pues, de usar el lenguaje que esté al nivel de los estudiantes, ¿no? No preguntas. Pero progresivamente ellos lo van incorporando. eh, si discutimos un caso clínico, y aunque sale un poco del tema, comenzamos explicando que ellos mismos buscan los términos nuevos del caso que les hemos presentado y poco a poco van mejorando su lenguaje. Le digo, tiene que aprender a hablar y a escribir como médicos, de a poquitos, como cuando aprende un idioma, ¿no? Y entonces cuando hagamos las preguntas, tiene que ser un lenguaje apropiado, ¿no? Para el nivel de las preguntas de los estudiantes. Evitar un contenido tan puntual, demasiado puntual, que ya, o demasiado general, término medio. Evitar las preguntas basadas en opiniones. Tenemos que usar los textos que habitualmente empleamos, ¿no? Y no de opiniones. Tenemos a veces la tentación de revisar el último artículo que salió ayer a la medianoche para hacer una pregunta. Lógicamente ese artículo lo hemos leído solo nosotros, no los demás, ni nuestros estudiantes. Puede ser que lo expliquemos, pues, si ya lo explicamos podemos preguntar, pero cuando hagamos las preguntas, habitualmente tenemos una fuente de datos que son los textos que todos usan. Me parece que hemos elaborado una base de textos y habitualmente sacamos de las preguntas. Evitar las preguntas capciosas. No hacemos preguntas para hacer caer a nuestros alumnos, ¿no? Porque nosotros pensamos que las preguntas son una oportunidad de formar, de reforzar los conocimientos de nuestros alumnos, no de hacerlas caer por darnos el lujo de hacerlas caer. Creo que nadie piensa así, pues, ¿no? No hacemos preguntas con trampas, ¿no? Hacemos preguntas lógicas, adecuadas, ordenadas, claras, ¿no? Y evitar los nombres propios en la medida de lo posible. Esto en medicina es muy complicado porque hay muchas patologías con nombres propios. Pero a veces ya se han ido buscando nombres más generales, pero con nombre y apellidos a veces uno se confunde, ¿no? En ciencias básicas hay nombres, pero no son nombres, son los nombres propios de los diferentes conceptos que se emplean, ¿no? Ah, Salvo pues en caso de micro dirán, doctor, yo no puedo usar otro nombre que no sea el del germen, ¿no? Bueno, pues y la pregunta debe ser sustentada en una referencia. Yo aquí he puesto máximo de 5 años de antigüedad, antes decíamos 8 años. La tendencia ahora, cada vez hay tanta bibliografía que uno se queda atrasado, ¿no? Los textos que usamos habitualmente están dentro de ese orden de años, ¿no? Eh, y el formato de SPFAN es una pregunta, puede ser una pregunta, una afirmación o una frase incompleta. Y aquí tenemos un ejemplo también que dice, un lactante que luego de presentar fiebre le parecen lesiones maculopapulares centrífugas que le duraron 2 días. El diagnóstico más probable es... Ahí está. Y seguramente que todos sabrían, disculpa que aparecieron 5, ven, eso está antes de la corrección. La respuesta es la rubiola como todos, ¿no? O es un interrogante. Dice, ¿cuál es el primer hallazgo que se presenta en la obstrucción intestinal media? Es una pregunta no, mm, más de Benam, y la respuesta es la que aparece ahí, ¿no? Entonces, para el formato, ACEFAN considera 4 alternativas, como ya lo hemos señalado. La escritura es en enunciado y alternativas de estipulación. Y cada opción, cada una de las 4 alternativas, tiene una letra en mayúscula: A, B, C y D. ¿Y qué reglas tenemos para el estilo? El estilo de ACEFAN y que se concreta también en el ENAN, en el ENSID. Ahora, las expresiones homogéneas y bien expresadas. Bien expresadas, vocabulario sencillo y apropiado a cada estudiante. En lo bien expresadas hay que cuidar mucho la gramática, ¿no? Todas las reglas de una buena redacción. Y me acuerdo cuando alguna vez he estado en los encierros, que teníamos un asesor que nos corregía en la redacción, ¿no? Hasta ahí llegamos, ¿no?
Vocabulario sencillo y apropiado a cada estudiante. Estamos a nivel de ciencias básicas. Solo usar sinonimias cuando sea estrictamente necesario. Evitar iniciar el enunciado con sujeto determinado. Por ejemplo, eh, como paciente, por ejemplo, en lugar de decir paciente femenino de 45 años, mejor decir mujer de 45 años. Ya nos ahorramos una palabrita, ¿no? No. Evitar uso de siglas no universales o locales, consensuando cuáles siglas se van a usar. Hay algunas siglas que son internacionales, que todo el mundo sabe, RX, HG es el mercurio, que es el más bien el símbolo, HT, BK, etcétera, ¿no? Pero las otras que sean de uso local, mejor no usarlas, ¿no? No usar las siglas, sino usar el texto, el nombre completo. Usar dos puntos cuando se presentan más de dos datos contiguos. Continuar con minúsculas, salvo que sea una expresión propia. Usar minúsculas luego de puntos suspensivos. Eliminar palabras rebuscadas. Todo es parte del estilo que ya hemos ido sacando estas reglas antes. Eliminar en exceso, palabras en exceso que no aportan o confunden. Por ejemplo, en lugar de decir en el laboratorio las muestras de sangre dieron, mejor decimos exámenes de laboratorio, o exámenes auxiliares o la muestra de sangre dieron. No tenemos que hablar tanto. Los nombres hay que respetar los nombres de los agentes etológicos que sabemos que están en latín, que la primera palabra se escribe con mayúscula y la segunda con minúscula y se escribe en letra cursiva y el nombre está en latín. También les cuento que he sido testigos cómo a la hora de elaborar las preguntas íbamos a los libros o al diccionario a buscar exactamente cómo se escribe el nombre del agente etológico. Hay que buscar también la perfección, esos detalles. Evitar datos o respuestas mensuradas en cantidades muy estrechas. Es decir, hay preguntas que decimos que está entre 10 y 15, ¿no? Entre 11 y 95, o sea, que las alternativas que planteamos no sean cantidades que están muy pegadas entre sí, que casi que exijamos un esfuerzo de memoria del estudiante o evitar usar rangos que se traslapen, ¿no? Dice, por ejemplo, el valor no puede ser que hay preguntas que digamos que valor normal está comprendido entre y le ponemos 2 a 6, 4 a 8 y 2 y 10. Cuando vemos que por ejemplo, de 2 y 10 está comprendido el 2 a 6 y el 4 a 8. O sea, hay que evitar que los rangos no se traslapen. Evitar uso de nombres propios, salvo contadas excepciones validadas por el tiempo. Uso prolijo de la gramática, la puntuación, las mayúsculas y la ortografía. Y expresiones o enunciados breves. Bueno, por ejemplo, acá dice en un ejemplo de esos tiempos. La duración de la onda P representa en el electrocardiograma una duración de, miren, de 0,14 a 0,16, de 0,10 a 0,16, de 0,08 a 0,2 y de 0,20 a 0,35, ¿no? Como ven, por ejemplo, um, el de 0,10 a 0,16, el 0,14 a 0,16 está incluido en la respuesta 2, en la respuesta B, ¿no? Hay que evitar eso. Bueno, no nos toca casi hacer casos, pero aquí es un ejemplo sacado de un curso que dio el doctor Salcedo, las reglas para hacer un caso, la edad, el sexo, el lugar de atención, el motivo de la consulta, la duración, la historia familiar, el examen físico, la prueba de laboratorio y el tratamiento. Habitualmente nosotros usamos los casos clínicos para buscar la causa, para buscar la explicación bioquímica, fisiológica, anatómica, etcétera. Más nos vamos a lo previo, ¿no? Que no al tratamiento, ¿no? Más nos vamos a lo básico, al fundamento. Y termino con unos defectos que curiosamente eh, pensé que no se daban, ¿no? Que ya no se daban, y sin embargo, a veces se siguen dando, ¿no? Cuando ingresan docentes nuevos y comienzan a hacer sus preguntas, ustedes y nosotros que tenemos experiencia, pues debemos ayudarles a evitar estos efectos, que algunos son pistas y que hacen que el alumno conteste rápidamente, busque rápidamente. Hay alumnos que son expertos en buscar las respuestas correctas, han hecho unos expertos.
Por ejemplo, dice pistas gramaticales, cuando uno o más distractores no concuerdan gramaticalmente con el enunciado. Por ejemplo, la pregunta la hacemos o el enunciado termina en plural y ponemos 5 alternativas o 4 alternativas y solo una de ellas está en plural, todo lo demás están en singular. ¿Qué cree que contestará el alumno? La alternativa que esté en plural, ¿no? Por ejemplo, por poner algo, ¿no? Dice, pistas lógicas. Un grupo de las opciones incluye todas las posibilidades. O sea, planteamos varias alternativas, pero en una de ellas están todas las posibilidades juntas. En las otras hemos puesto 1, 2, 3, 4, pero en una le hemos puesto todas las posibilidades y eso le puede orientar. Expresiones absolutas, ¿no? Como siempre o nunca, eso también orienta, ¿no? Usar palabras siempre o nunca. El alumno se va por ahí. Respuesta correcta más larga que la demás, ya lo hemos dicho, ¿no? Hay que procurar que las respuestas hay que buscar los términos para que las respuestas sean en tamaño muy parecido, ¿no? Repetición de palabras, una palabra o frase que está tanto en el enunciado como en las alternativas. Vamos a poner un ejemplo enseguida. Y dice, la respuesta correcta, la estrategia de convergencia, tiene mayor número de elementos comunes con las otras opciones. Y aquí tenemos respuesta más larga. ¿Qué es el tumor de Pancoas? Carcinoma del seno vertebral superior, cáncer de tráquea, una forma de cáncer, tumor carcinoide, la respuesta es la primera, ¿no? Y es más larga. Dice, pacientes con lesiones herpéticas distribuidas en un dermatoma y con dolor son causadas por el virus, y ahí aparece herpéticas arriba y herpes 1 abajo, varicela, sarampión y viruela. Entonces hay que evitar que los términos de arriba, que no se repitan aquí abajo, que no orienten o desorienten. O a veces le creamos al estudiante dificultades irrelevantes, ¿no? O sea, que no tiene sentido porque le estamos complicando la vida para que conteste la pregunta y no va a lo que sustancialmente queremos, que es comprobar que conoce lo que le estamos preguntando. Y le complicamos la vida, ¿no? Las opciones son largas, complicadas o dobles. Las opciones que tienen números no se presentan en forma consistente. Se mezclan rangos, por ejemplo, de 8 a 10 y se pone, por ejemplo, 9, ¿no? Rangos en un lado, en unas alternativas y en otras valores únicos. Parece absurdo que se den, pero se da. Los términos que expresan frecuencia son vagos, se pone raramente, habitualmente, eso confunde. Las opciones no están ordenadas en forma lógica, ¿no? Si son números, son rangos, lo ideal sería que poner los rangos en forma ordenada, ¿no? Usar ninguna de las anteriores, eso confunde como opción, ¿no? Los enunciados son innecesariamente complicados o engañosos. Bueno, algo hemos visto ya de eso. La respuesta de una pregunta depende de otra, también ya lo hemos visto, ¿no? Y finalmente, jóvenes, pero los jóvenes, sí, son más jóvenes que yo, porque yo soy el más antiguo aquí, queridos colegas docentes, el- este, es importante la integración, ¿no? Todos sabemos y ha sido motivo de varios congresos de ASPEFAN el que las ciencias básicas se integren, que haya una integración con las clínicas, ¿no? Que no es que hagamos que el mundo de nuestros alumnos se extienda y vertiendo nuestra materia puedan integrarse con otros a nivel horizontal con asignaturas del mismo nivel como fisiología o con anatomía o histología dentro de las ciencias básicas incluso o con farmacología más arriba con patología. La integración, de hecho, la experiencia que teníamos en la Universidad Nacional de Trujillo, en la Oficina de Educación Médica, que lo hacíamos con el centro estudiante, buscábamos un caso al mes, lo distribuíamos, invitábamos a profesores de básicas y de clínicas y presentamos un caso donde, a partir de la básica, llegábamos a la clínica, un curso de integración fue que se reunía buen grupo de alumnos y de todos los años, y profesores de todos los de clínicas, de básicas, ¿no? Entonces es importante procurar que nuestras preguntas se integren, ¿no? Las ciencias básicas entre sí mismas,
o con salud pública, o con la clínica, o con la parte ética, ¿no? Tenemos que procurar, en la medida de lo posible, que haya una integración, ¿no? Y aquí hay un ejemplo de una integración de salud pública, dice un servicio de neonatología recientemente inaugurado con personal nuevo, se detectan 3 neonatos con diarreas y simultáneamente otros 3 prematuros en ventilación mecánica que presentan fiebre y polinia. Estos hechos otorgan relevancia y el tema es lavado de manos, ¿no? ¿Mm? Ahí tenemos la microbiología, por ejemplo, la clínica y una medida de salud pública, que es el lavado de manos, tan importante. Bueno, pues aquí hay más ejemplos, donde partiendo de una pregunta de ciencias básicas, podemos dar un enfoque clínico o de salud pública. Por ejemplo, en un frotis de mucosa cervical se observan células de núcleo grande rodeadas por un halo claro con reforzamiento del citoplasma en la periferia del halo, ¿no? Y eso pues como una indicación de una infección de transmisión sexual, ¿no? Y que produce una vulvovaginitis a repetición, ¿no? Incluso hay examen huellas de rascado. Bueno, entonces podemos hacer esa integración y terminamos con este es el formato. Creo que ese es el formato, ¿no, José Carlos? Si hay algunos cambios, José Carlos le va a decir aquí. Están las preguntas, ¿no? A las ciencias básicas. Y ustedes van a elegir el área de acuerdo a, a su asignatura, los temas, a su área, el subtema. Van a elegir qué tipo de dificultad, etcétera, ¿no? El enunciado y la pregunta, ¿no? Y las alternativas, que son 4 alternativas, el fundamento de la respuesta correcta con la bibliografía. Bueno, aquí la pregunta es si el enunciado integra 2 o más áreas, ¿no? Bueno, entonces, estimados colegas, esto ha sido por ahora este, una revisión rápida, lo que seguramente la mayoría ya lo viene aplicando, pero siempre es bueno repasar y buscar pues, de aplicar estos conceptos. Hasta aquí llega mi parte, no sé si alguno de los docentes coordinadores quiere decir algo, y si no, pasaríamos con José Carlos para que nos explique el sistema, ¿no, José Carlos? O no sé si alguna participación antes de alguno de los coordinadores o de alguno de los asistentes, de los docentes asistentes, que ya somos 151, es un buen número. Les felicito a todos que hoy lunes hayan dejado las últimas horas de su día para esta reunión, que creo que es importante porque estamos dando los primeros pasos de un examen que estoy seguro que de aquí a unos años va a ser ya un estándar en toda la Facultad de Medicina y no sabemos hasta dónde llegará su implicancia. Por lo menos evaluar la calidad sí creo que no va a servir. José Carlos, entonces tú participarías? ¿O César, quieres aclarar algo, añadir algo? Hola, José Carlos, ¿estás?